pasar. Y Él dice en su palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Exaltado seré en el cielo, exaltado seré en la tierra, ¿verdad? Y en Él tenemos nuestra esperanza, pero además de esperanza tenemos nuestra seguridad. Ninguna situación puede, hermanos queridos, hacernos dudar del amor, de la misericordia, del favor de Dios. Cuando nos tomamos fuertemente de su mano, Él ha prometido diciéndonos, no te dejaré y no te desampararé, porque yo, dice el Señor, estaré contigo en el día de prueba. El Señor está a nuestro lado y por eso le damos las gracias. El Señor Jesús nos recordó cuando Él se iba a la diestra del Padre, diciendo, no estén con pendiente, con preocupación, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor en su palabra nos asegura que cualquiera que sea la situación, como el apóstol Pedro que estaba en aquel mar caminando y él creía que por su propia fuerza lo podía hacer, pero cuando llegó a la realidad dijo, no depende de mí, sino depende del favor de nuestro Dios. Amén. Y él gritó diciendo, sálvame, Señor, porque perezco. No era para menos las olas, la tempestad, el mar que estaba ahí, en el cual él estaba caminando, y el Señor dice que extendió su mano y lo sacó. Y el Señor le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? O sea que el Señor requiere de nosotros, hermanos queridos, que cada día nuestra fe en Él, nuestra seguridad en Él vaya creciendo. El apóstol Pablo dice, mas creced en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Entonces, no apartemos nunca nuestra vista, nuestros ojos, nuestra dependencia del Señor, porque Él siempre dice, no temas, como le dijo a Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Israel muchas veces se encontró en situaciones, hermanos, de aparente naufragio espiritual y naufragio en lo físico, pero el Señor le dijo a Josué, no es con armas, no es con otros métodos humanos, sino es con la alabanza que el Señor requiere de parte nuestra. Y dice la Biblia que los muros de Jericó se derrumbaron, hermanos. El enemigo a veces pone esas fortalezas, esas paredes aparentemente las cuales no podemos, salir adelante, pero el Señor dice, no quites tus ojos de mí, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre estaré contigo en el día de la angustia. Y el Señor ha prometido, y lo que Él ha prometido lo cumple, no porque nosotros lo merezcamos, sino por su misericordia. En esta mañana vamos a considerar algo que es maravilloso y que nos da una fuerza preciosa, maravillosa. Y esto se refiere a la resurrección y a la victoria del Señor Jesús. ¿Qué es lo que dice la palabra acerca de tantas cosas, hermanos queridos, que a veces nosotros no comprendemos? ¿Cuál es la diferencia entre millares y millares de religiones que existen en todo el mundo? Y la gente muchas veces alega y diciendo, no, la mía es la verdadera. El otro dice, no, es la mía. Y cada quien quiere poner su aparentemente
su Dios sobre todas las cosas. Pero nuestro Dios es total y completamente diferente, hermanos. Porque de ninguno otro dice la palabra del Señor que en el principio Dios haya creado los cielos y la tierra. Pero del nuestro sí lo dice. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, estaba vacía. Algunos dicen que fue el resultado de una rebelión que hizo el enemigo en venganza porque él había sido desalojado de la presencia de Dios. No lo sabemos exactamente, pero es posible que eso haya sucedido. ¿Por qué? Porque Dios cuando hace algo lo hace ordenadamente. No iba a venir a un planeta desordenado y vacío, así nada más. La Biblia dice que el enemigo ha venido a hurtar, a matar, a destruir. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros, pero que el Señor lo reprenda. Porque nosotros no servimos a dioses de palo, a dioses de metal, a dioses de madera, a dioses de pinturas. Nosotros servimos a un Dios verdadero, del cual hace la palabra del Señor mención en el Salmo 24, ¿verdad? A donde está hablando que el Señor es sobre todo y sobre todos. Hace algunas semanas, poco por cierto, que estábamos celebrando la Navidad. Y a su servidor siempre me impresiona de que en el YouTube o en el Facebook, no sé, en las noticias, lo que sea, siempre aparecen argumentos negativos en cuanto a la persona de Cristo, el nacimiento de Cristo. Y uno se ponen a contender y a decir, a ver, dígame, ¿cómo me puede comprobar que Cristo nació el 25 de diciembre? ¿Sabe qué? El apóstol Pablo dice que nosotros no entremos en contención con nadie. Pero para nosotros es importantísimo saber que en la Navidad nosotros estamos celebrando el nacimiento no de cualquier persona, sino el nacimiento de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Porque no habría ministerio, no habría, en otras palabras, una muerte en la cruz, no habría una resurrección, no habría un momento en el cual el Señor Jesús apareciera a más de 500 hermanos si Él no hubiera nacido. Entonces siempre el enemigo se trata de anteponer entre lo que son los medios de comunicación y lo que es la realidad y la declaración de la palabra de Dios. Entonces nosotros con gozo y alegría celebramos la Navidad. Y la Navidad para nosotros es celebrar el nacimiento de nuestro querido Señor Jesucristo. Pero tenemos algo muy especial en esta mañana, hermanos queridos, porque diríamos, ¿en quién o en qué es distinto nuestro Salvador de todo lo que es la maquinaria religiosa del mundo? Bueno, la palabra del Señor dice que Él nació en Belén de Judea conforme a la profecía, conforme a lo que dijo Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y también la Biblia nos habla de que fue una profecía total y completa para que nosotros captáramos en estos tiempos lo que fue el anuncio de los ángeles cuando dijeron, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando nosotros recordamos esta profecía, nos recordamos lo que dijo el profeta Isaías, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado, sobre todo y sobre todos, sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable. Cuando la palabra del Señor habla allá en el libro de los Jueces, creo que ya lo hemos mencionado anteriormente,
Pero no lo olvidemos que cuando Manoah y su esposa reciben el anuncio del nacimiento de Samson, entonces llega un momento en el cual están en esa situación Manoah y su esposa, ¿verdad? Posiblemente había problemas, había dificultades, había situaciones adversas, pero la promesa del nacimiento de Samson ya era un hecho. Entonces, el ángel de Jehová, dice la palabra de Dios, fue el que comunicó a Manoah y a su esposa sobre el nacimiento de Samson. Entonces, Manoah le dice al ángel, aquel varón que se había aparecido a él, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla lo que tú estás diciendo, pues te reconozcamos, te honremos. Y el ángel del Señor le dijo, ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? El ángel de Jehová es la teofanía que en el Antiguo Testamento se da de la persona de Jesucristo. Y vemos en una ocasión cuando Israel estaba en guerra con un pueblo de los amalecitas, no sé, y muchas luchas, pruebas, tribulaciones tuvo el pueblo de Israel, y el Señor les había advertido y les había confirmado de que cualquiera que fuera la situación tan difícil, el Señor estaría con ellos y por ellos. Y vemos gloriosamente que en una noche el ángel del Señor eliminó a 180,000 soldados paganos. ¿Sabe qué? Las fuerzas del enemigo tratan de ponernos en la disyuntiva de que estás en una prueba, pero quién sabe si tu Dios responda por ti. Nosotros no podemos aceptar eso porque mi Dios, dice la palabra del Señor, pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La palabra del Señor habla de que Cristo es Dios y de que su nacimiento allá en Belén de Judea fue un evento en el cual se mostraría ese admirable. Y el Señor mostró su poder en medio de la prueba, la tribulación, en el Imperio Romano, que es el que gobernaba en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos trataban de hacer todo lo posible y lo imposible por desbaratar cualquier levantamiento del pueblo judío. Y el Señor Jesús fue manifestado y fue proclamado como el admirable, como el consejero, como el Dios fuerte, como el Padre eterno, como príncipe de paz. Entonces nuestro Señor, cuando hablamos de Él, estamos hablando totalmente de que no hay cabida para otro Dios que pueda asemejarse al nuestro. Y la palabra del Señor habla de esta resurrección tan maravillosa después de que Jesús nació en Belén de Judea. Cuando Él se pierde aparentemente allá, se regresó a Jerusalén a enseñar la palabra del Señor, la palabra de Dios, y dice que estos hombres que estaban bien documentados, que eran la crema innata, como le decimos, del cuerpo religioso, todos ellos se maravillaban al ver cómo el Señor Jesús, un jovencito niño casi de 12 años, hablaba con una sabiduría que era totalmente incomparable en cuanto a otras manifestaciones o a otras declaraciones. Y entonces el niño Jesús estaba ahí en ese momento en el templo, hablando con estos doctores de la ley, y su papá y su mamá, especialmente su mamá, le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu papá y yo hemos estado buscándote con angustia. Pero él le responde: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y ahí vemos más adelante que el Señor Jesús ya aparece en los santos evangelios, a donde un milagro sigue a otro milagro, y vemos ahí lo que fue la resurrección de un joven
que era hermano de Marta y María. Este hombre joven era llamado Lázaro. Él cayó enfermo y todas las cosas indicaban que él iba a morir, y de hecho murió. Y Marta y María estaban atribuladas, y cuando oyen que el Señor Jesús viene, se acerca a la aldea de donde ellos vivían. Les dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El Señor Jesús respondió y le dijo: tu hermano va a resucitar. Entonces Marta le dice: sí, Señor, yo sé que va a resucitar, pero en el día postrero. Estaba hablando de la resurrección que vendrá cuando Cristo venga en el rapto de la iglesia, a donde los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra del Señor. Entonces el Señor le dijo a Marta: no sabíais que yo estoy contigo. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y eso se lo dijo en respuesta a las palabras de Marta cuando dice: Señor, si hubieras venido a tiempo, pero ya ahorita ya no es tiempo, ya no hay remedio. Ya lleva 4 días que murió él, mi hermano, y ya huele feo. Ustedes saben que una persona cuando fallece entra en el proceso de descomposición, de corrupción. Y ya Lázaro estaba en esa situación. Pero el Señor le dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y Marta y María se acercan al Señor y le vuelven a repetir lo mismo: si tú no hubieras estado aquí, o si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El Señor Jesús cierra este episodio cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, no le hace por 5 días, no le hace por un mes, no le hace por cientos o miles de años para todos aquellos que han muerto en la fe de Jesús. Todos nosotros, por el poder de Jesucristo, seremos resucitados. Pero esto no hubiera sido posible, mis hermanos queridos, el creer en la doctrina de la resurrección, si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos. Es ahí a donde se comprueba cuán importante es que nosotros creamos en el Cristo glorioso, quien no solamente fue un maestro, no fue un rabí, como se dice en el griego o en el hebreo, sino el Señor Jesús fue quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él vino a decir: el enemigo ha venido a hurtar, matar, destruir, pero yo he venido para darles vida en abundancia. Cualquier puerta que aparentemente se nos cierre, hermanos queridos, no debemos de atemorizarnos bajo ninguna circunstancia, porque el Señor la abre. La abre de par en par, de la misma manera como abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel entrara y avanzara en medio de aquellas inmensas paredes de agua de un lado y de otro, y el pueblo de Israel avanzó y salió con grande victoria. Y el Señor dijo: estos que estaban persiguiéndote, cualquier espíritu que te estaba perturbando, va a ser destruido, va a ser neutralizado. De la misma manera como los egipcios cayeron delante del Señor. Y el pueblo de Israel avanzó, llegó a la orilla, y como testimonio había un montón de egipcios que estaban ahí a las orillas del mar, pero ya no tenían vida. Ellos estaban ya completamente fulminados, habían sido derrotados, y el pueblo de Israel no tenía nada que temer. Ahora, la resurrección del Señor Jesús, hermanos queridos, es algo maravilloso. Porque, como les decía a ustedes, eso lo hace distinto a Él de toda clase de creencia religiosa. Eso lo hace distinto a Él de cualquier otro Dios que trate de presentarse como Dios. Ya sea en el hecho de, como en este caso ya le han puesto un título a este hombre gobernante de Rusia, que él es omnipotente. Él no es omnipotente, hermanos. No. Él es cualquier persona que el Señor, al decirle:
hasta un lado, te elimino, te castigo, te disciplino, lo que sea, esta persona cae. Y aunque crea que puede dominar el mundo, no lo puede hacer. Pero el Señor Jesucristo es la persona gloriosa en la cual nosotros confiamos, en el cual nosotros esperamos, en el cual nosotros confiamos completamente. Nuestra fe en Él debe ser firme, debe ser fuerte. Y cuando veamos venir la prueba, digamos, Señor, tu palabra dice y yo lo creo. No les dejaré solos, no les dejaré huérfanos, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor está con nosotros, está a nuestro lado, y Él quiere que nosotros vayamos creciendo en esa fe, de tal manera que bajo ninguna circunstancia nos sintamos atemorizados de nada ni de nadie. Porque si el Señor es con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, está hablando del Padre con el Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Así es que vamos adelante en el nombre de Cristo, hermanos Jesús. La resurrección es la verdad central del cristianismo. Es la verdad central, hermanos, porque de otra manera, ¿cómo nosotros pudiéramos y con qué esperanza acudir a Él? No podríamos. No habría un efecto positivo si nosotros estuviéramos confiando en un Cristo derrotado, en un Cristo que fue como los demás maestros. No, Jesucristo es Dios. Por eso la palabra del Señor sigue diciendo, admirable, consejero, y luego refiriéndose a ese niño que iba a nacer en Belén de Judea, dice y se llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Es el panorama completo y total que nosotros tenemos de la persona de Jesucristo. Y decir, Señor, auméntame la fe, ayúdame en el momento de la prueba, en el momento de la tristeza, en el momento de la batalla. Así como tú tomaste y sacaste del agua profunda a Pedro, así, Señor, yo me tomo de tu mano. Y cualquier espíritu de temor, espíritu de tristeza, espíritu de inseguridad, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Porque el Señor Jesús es la persona gloriosa que está con nosotros. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no dijo, no te dejaré, no te desampararé, estaré yo contigo, estaré contigo en el día de prueba. Entonces la resurrección, decía, es la verdad central del cristianismo. Es el fundamento sobre el cual se construye nuestra fe en Jesús. Amén. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos queridos, dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe. Nuestra seguridad en Él estaría como en un limbo, pero nuestra seguridad en Él, porque Él resucitó, vale la pena que nosotros confiemos y nos tomemos de su mano todopoderosa, porque Él dijo y afirma en su palabra, no te dejaré y no te desampararé. Yo estaré contigo, dice la palabra del Señor, en el tiempo de la angustia. Sí, el apóstol Pablo dijo, hermanos queridos, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Al igual que el nacimiento, el ministerio, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, al igual que eso fue una realidad, eso nos pone en la situación en la cual el cuadro general nos presenta a un Cristo victorioso. El enemigo, a través de la resurrección, de la muerte de Cristo Jesús, pensó que había ganado la batalla. Él dijo, ya lo tengo, ya lo derroté.
está en esa cruz agonizando y he escuchado su voz cuando dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Ya lo tengo, decía el enemigo. Pero qué sorpresa que cuando el Señor Jesús es llevado a la tumba, después de haber fallecido, en tus manos encomiendo mi espíritu, dijo él, y al decir estas palabras dice la Biblia que él expiró, murió. Y cuando él fallece, es puesto en aquella tumba de José de Arimatea, una tumba que era no común y corriente, no es ninguna tumba, claro que es bonita, pero este José de Arimatea era un hombre de dinero, tenía en un buen lugar, buen lugar donde había preparado todo para el día de su fallecimiento. Pero cuando él vio que el Señor Jesús moría en la cruz del Calvario, él fue ante Pilato y le dijo, yo quiero que me entregues el cuerpo del Señor. Y pues ya no podían, según ellos, los gentiles hacer nada en contra de Cristo, porque según ellos ya le habían quitado la vida. Pero qué sorpresa que se llevaron cuando al tercer día el Señor Jesús se levanta de entre los muertos. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo es la resurrección y en Él está la vida. Así es que nosotros podemos confiar plenamente en Él. Podemos tomarnos fuertemente de Él y decir, Señor, tu palabra dice que no me dejarás, no me desampararás, que tú estarás conmigo todos los días y que tú harás sentir tu presencia en mi corazón, en mi ser. El Señor Jesús entonces está hablándonos y diciendo, la muerte no tiene victoria sobre mí. El Señor Jesús resucitó al tercer día. Y qué sorpresa se llevó el enemigo de nuestras almas al ver que no se había salido con la suya de derrotar a Cristo. Ahora, Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo nos habla acerca de que, dijo él a los tesalonicenses, hermanos nuestros, hace muchos años, dice la palabra del Señor, no quiero, hermanos, que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también sabemos que Dios el Padre, traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Antes, aparentemente, no habíamos tomado en consideración quién es el que va a participar en esa venida del Señor, a lo que se le llama comúnmente como el rapto de la iglesia. Un evento que estamos nosotros, hermanos, esperando y que puede suceder en cualquier momento. Inclusive puede suceder antes de que salgamos de aquí hoy en la mañana. La palabra del Señor habla acerca de lo importante que es que nosotros estemos pendientes, que estemos alertas, que no nos dejemos influir por las cosas que nos rodean, porque todas esas cosas son negativas, porque el enemigo, dice la palabra, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino es contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Pero el Señor está a nuestro lado diciendo, si yo he resucitado, si yo resucité y yo prometí estar a la diestra de mi Padre Celestial, también les prometí también de que estaría regresando por ustedes. Y la Biblia a través del apóstol Pablo dice, Dios el Padre, qué maravilloso, hermanos, es que nosotros vamos a contemplar y ver la persona de Dios el Padre. Dios traerá con Jesús, dice el Padre, el Hijo, vendrán por nosotros para llevarnos a las bodas del Cordero. Y la palabra del Señor habla y dice que el Padre y el Hijo van a venir. Y nos preguntamos, y bueno, ¿y el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está en nosotros. Está con nosotros, por eso no menciona que el Señor viene por nosotros en el Espíritu, porque el Espíritu ya de hecho habita en nosotros. Y podemos gozarnos y alegrarnos, porque en nuestra debilidad cada día nos sentimos y debemos de sentirnos
más fuertes, más poderosos, porque todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. La palabra del Señor habla acerca de esto, resucitó de los muertos. En ese Cristo resucitado es en quien nosotros confiamos. La profecía de David, él nos habla allá en el Salmo 22, y ustedes saben, ya ahorita vamos a terminar, pero David habla en ese capítulo 22 del libro de los Salmos, y se ha llamado o se ha identificado ese salmo como un salmo mesiánico. Porque David estaba hablando, hermanos queridos, cientos o miles de años antes de que pasara la situación por la cual nuestro Salvador Jesucristo experimentó. Y él habla diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos dicen, bueno, él estaba hablando como resultado de la persecución que estaba llevando en contra de él por parte del rey Saúl, quien se había sentido envidiado o envidioso, porque Saúl había oído esto de que David hirió a sus miles, y Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Entonces enojó Saúl, dijo, ¿por qué le dan a David 1,000 y a mí me dan 10,000? Entonces él empezó una escarnizada persecución a David, y David estuvo no una semana, sino es posible que varios años bajo una persecución a donde su vida estaba en peligro. Él tuvo la oportunidad de matar a Saúl cuando entró en aquella cueva, y cuando le dijeron a David, los que estaban cerca de él, ahora es tu oportunidad que le quites la vida a tu enemigo, él dijo, líbreme el Señor de poner mi mano contra el ungido del Señor. Entonces, él era un hombre íntegro, un hombre que cayó en adulterio, sí, pero un hombre que se arrepintió, un hombre que dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David estaba hablando proféticamente de lo que iba a suceder allá en la persona de Cristo. Y para terminar, hermanos queridos, la palabra del Señor nos dice en el capítulo de sello 22, ¿verdad? Del libro de los Salmos. Fíjese que bien, aquí está hablando David de las mismas palabras que pronunció Cristo desde la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas fueron las palabras de Cristo en un momento de grande lucha en su naturaleza humana. ¿Por qué me has desamparado? ¿A qué se refiere esto? Sencillamente a que los pecados del mundo, imagínense ustedes, de una manera monstruosa, se estaban poniendo entre la persona de Dios, el Padre, y entre la persona de David, del Señor Jesús, quien estaba siendo crucificado. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Le dice. Y luego vuelve a repetir aquí en el Salmo 22, versículo 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, versículo 14, y todos mis huesos se descoyuntaron. Cuando Cristo estaba colgado en esa cruz, hermanos queridos, él sintió que sus huesos, las coyunturas, por el mismo peso de su cuerpo, se separaron el uno del otro. Podemos imaginar qué clase de sufrimiento habrá tenido nuestro Señor Jesús. Y él dice en su palabra, mas el herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, Isaías 53, y por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Cuando David habla acerca del Señor Jesús, está hablando proféticamente. Y algunos dicen, ¿cómo me pruebas tú que la palabra o la Biblia es la palabra de Dios?
Sencillamente porque el Señor había dicho que si se da una profecía y esta no se cumple, no se podría confiar en esa clase de profecía o mensaje. Pero dice, si se cumple, eso declara que ha venido de Dios. Y nosotros vemos ahí, hermanos queridos, que parte o completamente todo lo que se dijo de la persona del Señor Jesucristo en cuanto a su muerte, en cuanto a su resurrección, ha sido un hecho innegable. Y si Cristo no hubiera resucitado, dijo el apóstol Pablo, nosotros fuéramos dignos de lástima. Pero gloria al Señor, porque nuestro Señor Jesucristo, así como nació en Belén de Judea, así Él llevó a cabo un ministerio glorioso con un mensaje poderoso, y también Él fue muerto de acuerdo con las Escrituras, pero no permaneció en esa tumba, no permaneció colgado en esa cruz, sino que Él resucitó para que nosotros tuviéramos victoria. Así como Él tuvo victoria sobre la cruz del Calvario, así nosotros podemos decir, Señor, si tú resucitaste, si tú venciste la muerte, si tú derrotaste al enemigo, sabemos que mi victoria está apoyada en ti. Y creemos y amamos y te decimos, Señor, tú eres digno de toda alabanza, tú eres digno de toda adoración. Y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Señor, te damos las gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu santa y tu bendita palabra. Meditar sobre que fue necesario que Cristo naciera, que Cristo desarrollara un ministerio glorioso, que fuera llevado a la cruz del Calvario, que muriera en esa cruz, pero que no quedaría colgado en ella, sino que Él iba a resucitar para nuestra justificación. Iba a resucitar con la promesa de que Él posteriormente iría ante estar a la diestra del Padre Celestial. Y ahí estaría en el momento oportuno, ya de acuerdo con nuestro Padre querido celestial, declarando que es el momento que vengan por nosotros. Nosotros, tu iglesia, te esperamos, Señor, y te decimos como tu siervo, el apóstol Juan, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Antes de, Señor, retirarnos de este lugar, te rogamos, Señor, que por favor bendigas al pueblo de Israel. Tenemos la necesidad, tenemos el mandato tuyo, tenemos, Señor, la seguridad de lo que dice tu palabra, que si nosotros bendecimos al pueblo de Israel, tú nos bendecirás también a nosotros. Y no lo hacemos por conveniencia, pero lo hacemos por convicción. Cristo salió de este pueblo precioso. La salvación fue a través de los judíos, por medio de Cristo, el único y suficiente Salvador. Tú sabes la situación en Israel ahorita, cómo están, Señor. Pero, Padre, así como has salido con ellos, dándoles la victoria en medio de la tribulación, así, Señor, también nos has injertado a nosotros para ser parte de tu pueblo. Y nos das la seguridad, nos das el gozo de saber que nada ni nadie podrá destruirnos. Nada ni nadie podrá, Señor, salirse con la suya. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Fortalece cada mente, cada corazón en esta mañana y te rogamos que en el nombre de Cristo podamos seguir adelante. Podamos seguir, Señor, firmes como tu siervo Josué, como tu siervo Moisés, como tu siervo Gedeón, como tu sierva Débora, como tu siervo, Señor, que pelearon la buena batalla en medio de la guerra y de la persecución ya en el tiempo de la iglesia primitiva. Nosotros nos levantamos en el nombre de Jesús y declaramos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Guárdanos enteros y sin reprensión hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Y gracias, Padre, porque te hemos puesto toda nuestra situación delante de ti y sabemos que tú estás atento al clamor de los justos. En el nombre de Cristo y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pedimos todo esto.